después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuántos se recordaban que había ayuno esta mañana? Tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Puede tomar su asiento. Esta mañana quiero hablar acerca, bajo el tema unción y carácter. Unción y carácter. En la psicología he aprendido que hay 3 elementos muy esenciales que conforman lo que nosotros somos, nuestra personalidad. Uno de ellos es el temperamento. El temperamento es aquel componente hereditario, aquello con lo cual nosotros ya nacemos y no podemos hacer mucho al respecto, ¿verdad? Y ahí usted puede investigar los 4 tipos de temperamentos que hay. Por eso es que algunos son más enojados que otros, ¿verdad? El carácter flemático, colérico, usted sabrá cuál es su tipo de carácter. Si no, pues acérquese a mí y vamos a hacer algunos test para descubrir cuál es su carácter, su temperamento. Pero el temperamento es algo con lo cual nosotros nacemos, es algo nato, heredado. Y es inamovible, no se puede cambiar. Pero también existe lo que es el carácter, que es la forma individual de cada individuo. Es como nosotros nos comportamos, es la marca. Carácter tiene que ver del griego eso, ¿verdad? Marca. Así como se sella al ganado, ¿verdad? Ese es un carácter. Y es nuestro distintivo, es lo que nosotros somos, es nuestra forma de ser, cómo nos comportamos, sentimos, reaccionamos o enfrentamos la vida. Y por último, les dije que eran 3, es la personalidad. Que la personalidad es la suma del temperamento, que es con lo que nacemos. El carácter es el fruto, ¿verdad?, del contexto donde usted creció, donde usted se desarrolló, cuál fue su tipo de familia, si fue una familia funcional, disfuncional, si creció en la ciudad, creció en un caserío, a donde se educó. Todo eso va formando nuestro carácter. Algunos dicen que el 40% es temperamento con lo que nacemos y el 60% lo vamos adquiriendo en la vida. Y la suma del temperamento más carácter desarrolla o forma lo que es nuestra personalidad, lo que nosotros somos. Ahora bien, yo esta mañana quiero hablar acerca de este pasaje y de la importancia que haya un equilibrio en nuestra vida en cuanto a la unción y el carácter. Cuando hablamos de carácter, hay una cultura que a mí me fascina mucho en cuanto a sus prácticas, y es la cultura japonesa. La cultura japonesa es una cultura muy disciplinada. Si habrá gente disciplinada, amados hermanos, son los japoneses. Y es interesante ver dónde ellos están ubicados. Si usted hace este año, yo creo que ese año, si no me equivoco, el mes de enero, ellos experimentaron el terremoto más
fuerte que han experimentado, o si no es el segundo, si no me equivoco, es el segundo más fuerte que han experimentado o el primero. Pero la disciplina que tienen los japoneses, donde ellos están geográficamente, ellos no tienen petróleo, ellos no tienen los recursos que tienen otras naciones, para poder decir que hasta el día de hoy ellos son la tercera potencia en economía a nivel mundial y tecnología. De ahí vienen todas las marcas famosas, que los carros Toyotas, usted sabe lo que es hablar de esas marcas que los japoneses hacen. Porque ellos han sido muy disciplinados, porque ellos tratan de, mire, ellos no crearon el carro. El carro fue una invención en Estados Unidos por Henry Ford. Pero lo que hacen los japoneses es tomar lo que otros han inventado y ¿sabe qué hacen ellos? Lo mejoran. Lo hacen mejor que el país donde se creó. ¿Por qué? Por esa cultura de excelencia, de disciplina que ellos tienen. Y ellos tienen una frase muy, muy interesante donde ellos dicen: tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Ellos dicen: es más importante ser disciplinado que ser inteligente. Dice, porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. ¿Conoce usted ese tipo de personas que es muy inteligente, que tiene muchas habilidades, que tiene talento, pero no tiene disciplina? Usted lo puede ver en el mundo de los artistas, del deporte, y si cabe el ejemplo, hay dos deportistas muy famosos que han predominado en esta generación, y yo sé que usted sabe a quién me refiero. Y estaba pensando yo si usar o no la alegoría de dos deportistas. No sé si merece, ¿verdad? La oportunidad, pero recordé que Pablo utilizaba a los deportistas como una ilustración. Él decía: miren a los que corren, decía, y refiriéndose a los griegos, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, y él tomó de ejemplo a los atletas. En aquel momento no había fútbol, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos el fútbol, pero hay dos deportistas, dos futbolistas que son muy conocidos. Uno es conocido, quizás no les voy a mencionar el nombre, pero uno es muy conocido porque tiene mucho talento nato desde muy pequeño. Él ya nació así, no tiene un buen físico, es muy chaparro, no es muy corpulento, pero tiene talento, es nato. Y hay otro que no nació con mucho talento, pero se ha disciplinado y se ha convertido en el mayor goleador de la historia. Y no tiene talento, usted lo ve regatear, él no puede regatear, a diferencia del otro. Pero ¿sabe qué es lo que él ha trabajado? Ha trabajado disciplina. Él sabía que a lo mejor no tenía mucho talento como el otro, que ya es nato, pero ha tenido disciplina, se ha ejercitado. ¿Qué quiero decir con esto? Y así lo va a poder ver usted en todos los ámbitos de la vida, en los negocios, en los estudios. Hay gente que tiene mucho talento, ¿verdad? Nato, pero le falta carácter, le falta disciplina. Ahora bien, la historia que nos compete esta mañana, el contexto más inmediato es: Jesús está preparándose para su ministerio. Jesús, el contexto más inmediato es: él acaba de bautizarse en las aguas del Jordán. La palabra del Señor nos dice en los versículos anteriores al 4 que vino a Galilea, en el versículo 13 del capítulo 3, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el contexto más inmediato. Jesús es bautizado. Mientras él está siendo bautizado, los cielos se abren
El Espíritu Santo desciende en forma como de paloma, no que sea una paloma, sino como paloma. Y reposa sobre él, y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Aquí todos podríamos pensar que era ya más que suficiente para que Jesús saliese al ministerio, a empezar a echar fuera demonios, a sanar, a levantar a los paralíticos. ¿Qué más va a necesitar alguien sobre el cual ha descendido el Espíritu Santo en forma visible y que los cielos se hayan abierto sobre él y digan: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco? Alguien podrá decir: ¿qué más necesitaba Jesús? Ya estaba listo para ir y salir a establecer el reino de los cielos. Pero ¿sabe qué pasó? No fue así. Luego vienen los versículos que hemos leído. Entonces fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Cómo es esto? Que si el Espíritu viene sobre él y lo capacita, lo unge para el ministerio, ¿cómo es posible que ahora lo esté llevando al desierto? ¿Por qué no lo lleva ya ante los enfermos? ¿Por qué no lo lleva ya ante los paralíticos? ¿Por qué no lo lleva ya a hacer milagros? Sino que la Biblia dice que lo lleva al desierto. ¿Sabe para qué? Para procesarlo y trabajar en su carácter. Es más, el nombre Cristo significa el ungido. Él tenía la unción, pero el Espíritu hace algo y por 40 días lo lleva al desierto para ser procesado, para formarlo en su carácter. En primer lugar, quiero que vea conmigo las secuelas de una unción sin carácter. Jueces capítulo 16, versículo 20. Las secuelas de una unción sin carácter. Estamos hablando de unción y carácter, el equilibrio perfecto en la vida del creyente. Vea conmigo las secuelas de una unción sin carácter. Jueces 16, 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré, como dice, como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, qué tragedia, ¿verdad?, ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le taparon y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Me llama fuertemente la atención que Sansón en muchas ocasiones he señalado en mi Biblia los versículos que hablan sobre la unción de Sansón. Por ejemplo, Jueces capítulo 13, versículo 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Jueces 14, 6 dice: y el Espíritu de Jehová, una vez más, vino sobre Sansón, quien despedazó a león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Siempre en el capítulo 14, versículo 19 dice: y el Espíritu de Jehová, note que no es el espíritu humano, dice espíritu con inicial mayúscula, inicial mayúscula, habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre él, una vez más, y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y descendió en enojo y se volvió a su casa de su padre. El capítulo 15, versículo 14: y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero una vez más, mire, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Pero leíamos el desenlace, la secuela. Alguien a leer los versículos que leímos al inicio de Sansón, cuando la Biblia dice: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Alguien podrá deducir: este hombre fue un hombre que comenzó mal.
No, la Biblia dice, mire todos los versículos, todas las referencias que hemos leído esta mañana, todas las referencias acerca de lo que el Espíritu, lo que la unción hizo en la vida de Sansón. Sin duda alguna, Sansón tenía algo muy especial sobre su vida. Primero, él tenía el llamado de Dios. Él fue llamado desde el vientre de su madre. Él fue dedicado a Dios en voto nazareo. Él fue apartado, él fue señalado. Él tenía una buena preparación. Los padres de Sansón eran hombres ejemplares, le educaron, le dieron buena instrucción. Él tenía señales y prodigios. Un ángel se le apareció del cielo en llamas del altar. Sansón había experimentado todo esto. Sansón tenía la bendición de Dios en su vida. La palabra de Dios dice que él fue apartado y fue bendecido por parte de Dios. La presencia, si todo eso no fuera suficiente, la presencia palpable del Espíritu Santo estaba sobre él. Hemos leído todos los versículos donde dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios venía sobre él y lo auxiliaba y le daba la capacidad de hacer cosas muy maravillosas, milagros asombrosos. El Señor permitió que Sansón despedazara a leones, a ejércitos, él solo, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Quién puede pensar entonces que un hombre con todo esto, con todas las ventajas que él tuvo, su historia termine así, de esta manera? Que la Biblia dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Cómo es posible que un hombre que haya tenido tantas ventajas a favor, la unción, el Espíritu de Dios sobre él, el poder, termine de esta manera? Y es que, amados hermanos, esas son las secuelas de la unción sin un carácter desarrollado, sin un carácter formado. Sansón nos ejemplifica lo que es una vida que tiene unción, pero que no ha desarrollado su carácter. Y esas son las secuelas. Usted puede ver tantas ventajas que Sansón tenía, pero también la Biblia nos habla de los problemas de carácter que él tenía. Él era un hombre impulsivo. Era un hombre impulsivo que reaccionaba ante cualquier situación. Él hacía cualquier cosa. Una vez ató teas en las colas de unas zorras con fuego y encendió los campos de sus enemigos. Era un hombre muy impulsivo, no atendía al consejo de sus padres. Era un hombre vengativo. La palabra de Dios nos dice que él era un hombre muy vengativo. No se podía quedar conforme, sino que siempre buscaba la venganza. Era un hombre muy desleal. Era un hombre con problemas de inmoralidad sexual, lujurioso. Ahora bien, todo esto le causó problemas a Sansón, porque podemos ver que aunque él era un hombre con mucha unción, con el respaldo de Dios, pero tenía problemas de carácter en su vida. No tenía un carácter desarrollado. Y hermanos, la unción sin carácter es un desastre. Si hay unción pero no hay carácter desarrollado, es un desastre. Lo podemos ver en la historia de Sansón. En segundo lugar, yo quiero hablar entonces esta mañana acerca del equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto en nuestra vida. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado dones. Hay tres listados, tres pasajes en el Nuevo Testamento que son los, si usted puede identificarlos, son los únicos que hablan acerca de los dones. La Biblia habla de dones, en primer lugar, espirituales. Ese listado lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Están los dones espirituales. Algunos los dividen en 9, ¿verdad? 9 dones, tipo o clases de dones espirituales. Pero Romanos capítulo 12 tiene el segundo listado de dones, que son los dones naturales. En ese tipo de dones no precisamente se habla de dones espirituales, de interpretación de lengua o el don de lenguas, sino que habla de los que sirven
de los que enseñan, de los que hacen misericordia. Habla de esos tipos de dones, de los que son generosos. Son dones naturales, dones de servicios. También tenemos lo que dice Efesios capítulo 4, los dones ministeriales, ¿verdad? A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí tenemos el listado de los dones que el Señor nos da. Dones espirituales, dones naturales y dones ministeriales. Y entienda esta mañana, todos hemos sido dotados con dones. Todos tenemos los dones en nuestra vida. Ya sean dones espirituales o dones naturales de servicio. Y algunos, Dios tuvo en su providencia, nos dio dones ministeriales, nos llamó, nos dio un ministerio. Pero todos, absolutamente todos tenemos dones. Todo creyente tiene dones. Lo que pasa es que a veces no los provocamos, no los desarrollamos. Y ese es un problema, es un pecado, porque los dones tienen un solo propósito y es para ministrar a los demás. Es para bendecir a los demás, es para edificar a la iglesia. Para eso son dados los dones a la vida del creyente. Usted debe de procurar ejercitar los dones en su vida. Ahora bien, pero hay un equilibrio que el Señor necesita enseñarnos esta mañana. También la palabra de Dios habla acerca de los frutos. Habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, los dones son para ministrar a los demás, pero el fruto del Espíritu es para desarrollar carácter en nosotros. Entienda esto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? La Biblia dice en Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero hay otros pasajes en paralelo. Marcos capítulo 1, que es la misma situación, dice, versículo 12, Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y ángeles. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo no solo llevó a Jesús al desierto, sino que cuando Él sale, Lucas capítulo 4, versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Mire ese detalle. Jesús no solo antes de ir al desierto, Él es investido de poder, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende en forma de paloma, lo llena, lo bautiza, y la Biblia dice que luego es llevado por ese mismo Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Pero ¿qué pasa al salir del desierto? Dice el versículo 14 de Lucas 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. O sea que Él sale también capacitado por el mismo que lo llevó al desierto. Él sale en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros debemos de entender que debe de haber un equilibrio en nuestra vida. De nada sirve tener los dones en nuestra vida si no hemos desarrollado el carácter en nuestra vida cristiana. Los dones son muy útiles y mucha gente anda detrás de los dones. Mucha gente quiere y va solamente a una congregación por los dones, porque hay manifestación de los dones, porque allí se experimenta, hay emocionalismo. Muchos quieren hablar en lenguas, muchos quieren hacer milagros, muchos quieren profetizar, muchos quieren interpretar las lenguas, muchos quieren tener discernimiento de espíritu, o muchos quizás quieren también dones ministeriales, quieren ser pastores, quieren ser evangelistas. Pero la Biblia dice que es necesario que nosotros también desarrollemos el carácter del Espíritu en nuestra vida.
Todos quieren manifestaciones, porque es interesante, ¿verdad?, ver los enfermos sanar. Pero hay un problema, que cuando nuestro carácter no ha sido desarrollado, nos podemos perder. Usted ya vio las secuelas de una unción sin carácter. Las vimos en Sansón, ¿verdad? Esas son las secuelas de tener una unción sin carácter. Todos desean los dones, pero dígame usted, ¿quién anda detrás del fruto desarrollado por el Espíritu en nuestra vida? El fruto está ahí. Es el amor, es la paciencia, es el gozo, es la paz, la benignidad, la bondad. Todos quieren quizás obrar milagros, todos quieren ministrar, pero esto es muy esencial. Y vea usted que el mismo, cuando hablamos de unción y carácter, no estamos diciendo que son dos cosas distantes, aisladas unas de otras, que si yo tengo la unción, por allá me tengo que encargar del carácter. No, el mismo que nos unge, el mismo que nos da dones, el mismo que nos da el poder, es el mismo que efectúa en nosotros y desarrolla el carácter. El mismo que llevó a Jesús al desierto es el que lo sacó en el poder del Espíritu. Todo eso es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero ahora bien, ¿cómo se desarrolla el carácter en nuestra vida cristiana? ¿Cómo se revela el carácter? En la historia del capítulo 4 de Mateo nos habla cómo usted y yo cómo vamos a revelar que estamos desarrollando nuestro carácter. El carácter se revela en las tentaciones. ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? Para ser tentado. ¿Tenía la unción Jesús? ¿Sí? Tenía todo el poder, tenía toda la unción, el contentamiento, el respaldo del Padre. O sea, esa palabra, en Él tengo yo contentamiento, en Él estoy complacido. Está diciendo, todos los recursos del cielo estarán a disposición de mi ungido. Pero el carácter es revelado a través de la tentación. Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Dígame usted, la palabra del Señor dice que Sansón no pasó esa prueba de la tentación. El versículo 16, capítulo 16, versículo 1 de Jueces dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Sansón tenía la unción, sí o no? Amén. Sansón tenía la unción, pero tenía falta de carácter, porque el carácter se revela ante la tentación. José, ¿se recuerda el ejemplo de José? ¿Qué hizo José ante la tentación? De José no se dice. Usted ya leyó más de 5 referencias donde dice: y el poder y el Espíritu Santo vino sobre Sansón y rompió las cadenas, los mimbres, y el Espíritu Santo vino sobre Sansón y hizo prodigios. De José usted no escucha eso. Sin embargo, la Biblia dice: mas Jehová estaba con él. Jehová estaba con él, reitera muchas ocasiones. Pero mire José, no se dice tanto de que la unción, el Espíritu, porque más bien el Espíritu no había venido así como en estos tiempos. Pero ¿qué hizo José? Ante la tentación, él tenía un carácter desarrollado. Él dijo: patitas, ¿para qué te quiero? Y huyó. Porque la única salida ante la tentación es huir. Huir. No es estar: Señor, líbrame. No, dice la palabra del Señor: huye de las pasiones juveniles. Ante las situaciones de tentaciones sexuales, lo único que le va a funcionar a usted es huir. No hay otra salida. Huya. Y el carácter se revela en las tentaciones. José fue tentado, salió victorioso, porque había pasado un proceso. En segundo lugar, el carácter se revela
en las pruebas y adversidades, a eso quiero llegar. José, para poder llegar a ese punto donde él huyó de la tentación, primero tuvo que pasar un proceso. Tuvo que pasar a través de adversidades. Fue menospreciado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, despreciado, desechado, traicionado. Fue metido a la cárcel injustamente. ¿Y sabe qué hizo José? Fue desarrollando su carácter a través del proceso. ¿Qué es lo que no pasó con Sansón? Usted me dirá, y es que Sansón no fue procesado. El problema no es que no fue procesado, sino que él no se dejó procesar. Todos somos procesados aquí. Todos vamos a pasar por pruebas. Todos vamos a pasar por adversidades. El problema no es que no pasemos por pruebas o adversidades. El problema es que no aprendamos cuando pasamos por el proceso. Sansón no aprendió de los procesos. Por ende, su carácter no fue desarrollado. La Biblia dice en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El proceso desarrolla carácter. ¿Para qué llevó Dios a Israel al desierto? Para ver qué había en su corazón. ¿Para qué fue Jesús al desierto? Para ver qué había en su corazón. Porque el carácter se revela, no aquí cuando yo estoy predicando, amados hermanos. No cuando estoy cantando. Allí yo no revelo el carácter. El carácter yo lo revelo a través de los procesos. Cuando estoy en la adversidad, como Job, que se le quitó todo lo que podía tener un hombre, bendecido, fue procesado, pero se mantuvo. José fue procesado en adversidad, desprecio, rechazo, en injusticias, pero allí era el proceso. Pero cuando vino la tentación, se reveló quién era este hombre. Así se revela el carácter cuando nosotros estamos ante la tentación, ante las pruebas y ante la corrección. Mire el ejemplo de Saúl y David. ¿Qué mejor ejemplo de un hombre, de dos hombres que tuvieron la unción? Estamos hablando esta mañana de unción y carácter. Saúl tenía la unción, ¿sí o no? Sí la tenía, pero no tenía carácter. Porque el carácter se revela ante la corrección, cuando Dios quiere corregirlo a usted. ¿Cómo actúa usted ante las correcciones de Dios a nuestra vida? Dios quiso corregir a Saúl, pero él no se dejó. Por eso le digo, no es que no pasemos proceso. La situación es que no aprendemos en el proceso y no desarrollamos carácter. Y es un desastre un creyente que solo viva por talento, por unción, por poder, y no tenga un carácter desarrollado. Saúl tenía la unción, pero tenía problemas de carácter. Cuando él fue corregido, no quiso aceptar corrección. Le dijo al profeta: no, camina delante de mí y haz como que nada ha pasado aquí. Yo sigo siendo el rey. Yo tengo la corona y no hay problema. ¿Qué hizo David cuando fue corregido? Inmediatamente él se humilló, lloró y le dijo: Dios, yo no quiero palacios, no quiero corona, no quiero reconocimiento. Si me lo vas a quitar, quítame todo eso. Pero solamente te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Cómo se comporta usted cuando queremos ser corregidos de parte de Dios? Eso revela el carácter de nosotros. No lo que hacemos, no el talento, no el ministerio. Ahora bien, yo termino con esto. ¿Cómo desarrollamos entonces, amados hermanos, el carácter? Desarrollamos el carácter a través de una relación profunda con el Espíritu Santo. ¿Cómo dice la palabra del Señor que Jesús caminó? Dice: Jesús fue llevado por
el Espíritu al desierto. Otro evangelio, Marcos, me agrada cómo lo dice. Y Jesús fue impulsado por el Espíritu. Eso habla de alguien, amados hermanos, que ha desarrollado una relación profunda con el Espíritu Santo. ¿Cómo, amado pastor, yo puedo entonces trabajar el carácter en mi vida? Desarrolle una relación profunda con el Espíritu Santo. Jesús caminó siendo llevado, impulsado por el Espíritu Santo. Necesitamos desarrollar, porque de eso se trata. Se trata de relación. Si no, recuerde aquel pasaje cuando el Señor reprende en Mateo capítulo 7, versículo 21. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué es eso, amados hermanos? 1 Corintios capítulo 12, ¿qué es? Según 1 Corintios 12, ¿qué es profetizar? Es un don del Espíritu Santo. Y dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué es eso? Es autoridad, es poder. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, dones. Pero ¿qué dice? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque esto se trata de una relación. ¿Cómo yo voy a desarrollar mi carácter? A través de desarrollar una relación profunda con el Espíritu Santo. No consiste en tener dones, en talentos. Dice que muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera a los demonios, profetizamos. ¿Es suficiente? No. El Señor dice: no los conocí. Y eso habla de una relación. De gente que no desarrolló el carácter por no haber tenido una relación profunda con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí Él fue procesado y desarrolló carácter. Permaneciendo en la palabra, nosotros también vamos a desarrollar carácter. Cada vez que Jesús fue tentado, Él dijo: escrito está, y se aferró a la palabra. Se aferró a la palabra. La palabra de Dios permaneció en Él. Porque es distinto saber la palabra que permanecer en la palabra. Porque ahí hay dos ejemplos, hay un contraste. ¿Sabía o no la Biblia el diablo? ¿Sí? El diablo le dijo: escrito está, ¿verdad? Que a sus ángeles mandará. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Satanás respondía con Biblia, pero hay una gran diferencia. Era que la Biblia estaba en los labios de Satanás, pero no estaba en su corazón. Sin embargo, Jesús, la palabra moraba en Él, estaba en su vida, en su corazón. Y eso habla de una vida que ha desarrollado el carácter. ¿Cómo desarrollo yo carácter? Permaneciendo, aferrándome en la palabra. José sabía la palabra de Dios. Él sabía lo que se había prometido. Él sabía lo que cargaba sobre sus hombros. Y él dijo: no voy a echar a perder todo lo que está profetizado y las promesas de Dios por un momento de placer. Y se aferró a la palabra. Eso es desarrollar el carácter. Porque, hermanos, no pretendamos simplemente ser usados, sino más bien anhelemos ser aprobados por Dios. Muchos quieren ser usados, pero su anhelo debe ser aprobados por Dios. Muchos quieren dones, talentos, ministerio, unción, poder. El Señor dice ahí: muchos me dirán: hicimos milagros, sanamos, resucitamos.
¿Fue suficiente? No, yo no los apruebo. Entonces lo que vale ahí no es cuánto fuimos usados, sino si el Señor nos aprobará aquel día. Esa es la diferencia entre la unción y el carácter. Es el equilibrio perfecto en nuestra vida como cristianos. Es a lo que usted debe de aspirar, no solo a lo que el Espíritu da, a los ministerios, a los dones, a ese poder, sino a lo que dice también acerca del fruto del Espíritu: ser pacientes, ser benignos, tener paz, tener gozo, desarrollar el carácter en nuestra vida. Porque una vida de un cristiano que solo tiene unción y no tiene carácter es un desastre. Y usted ha visto las secuelas de hombres que tuvieron unción, pero no tuvieron el carácter en la adversidad, en la tentación. Por eso usted debe de anhelar, en vez de ser usados, anhele ser aprobado por Dios, como Jesús. Jesús nos da el ejemplo. Filipenses capítulo 2 dice cuál es el carácter de Cristo. Pablo mismo decía: amados hijitos míos, yo sufro como en los dolores de parto, porque un hombre no puede quedar embarazado, gracias a Dios. Pero él decía: sufro como dolores de parto. Yo no sé cómo él sabía, ¿verdad?, cómo eran los dolores de parto. Dicen que es como, para que se hagan la idea, como cuando a los hombres nos da gripe. Dicen que así son los dolores de parto. ¿Ha visto los hombres usted con gripe? Nos tiramos a morir con una gripe. Yo no sé cómo Pablo decía, pero él dice: hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que Cristo sea desarrollado en ustedes. Ese es el anhelo, el deseo del creyente, que Cristo sea formado. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Fue un hombre de carácter. ¿Tenía la unción? Claro que sí. Claro que sí. A mí me sorprende que en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, la gente quería que Jesús manifestara la unción. Él decía: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pídele a los ángeles que vengan en tu auxilio. ¿Qué estaba pidiendo la gente ahí? Manifiesta tu poder. Si eres el Cristo, manifiesta que tienes poder. ¿Y sabe qué Jesús hizo estando en la cruz? No manifestó su poder, manifestó su carácter. Enmudeció, no abrió su boca, perdonó, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente quería ver prodigios, quería ver que los cielos se abrieran, y que como en el inicio, cuando los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino y reposó sobre él y lo llevó al desierto, y la gente quería ver algo así, al hombre ungido de Dios. Quería ver que los ángeles descendieran al rescate, si eres el Hijo de Dios. Pero Jesús demostró carácter. Y ese es lo que Él pretende que nosotros anhelemos: desarrollar ese carácter en nuestra vida cristiana. Buscar ser aprobados antes que ser usados. Padre, gracias esta mañana te damos por tu palabra. Señor, hemos entendido la importancia de ese equilibrio en nuestra vida. Señor, no solamente los dones, los ministerios, las capacidades, el poder lo es todo. Es un caos, es un desastre cuando no aprendemos a tener un equilibrio, cuando no hemos sido procesados. Señor, ayúdanos a aprender del proceso. Señor, no como Sansón, que no aprendió que era tan importante la unción como también desarrollar carácter, resiliencia, tener esa actitud en su vida. Señor, porque una unción sin carácter será un desastre, habrán secuelas. Ayúdanos, Señor, que nuestro carácter sea formado, revelado, Señor, a través de una relación profunda con tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que llevó a Jesús al desierto, ese Espíritu que le sustentó ahí, Señor, a través de permanecer en tu palabra, a través de las pruebas. Hay muchos hijos tuyos que están pasando pruebas, que están pasando adversidades, pero ellos
tienen que entender esta mañana que lo que tú estás trabajando en ellos es el carácter, Señor. Es aprender a mantener, a sostener la unción, el poder que nos has dado, Señor, porque el carácter puede sostener la unción y los dones que tú nos has dado, pero la unción en sí no se puede sostener si no hay un carácter formado en nuestra vida, si no hay una disciplina. Por eso hoy anhelamos y te pedimos, Señor, más que ser usados, te pedimos y anhelamos ser aprobados por ti, Señor, aprobados por ti, que el fruto del Espíritu, que el carácter de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor esta mañana. Que el Señor les bendiga. No sé si hay amigos entre nosotros.